y el material y métodos. Por último, Laura explicará los apartados de análisis estadístico, resultados y discusión y conclusiones. Hablamos de error refractivo cuando la imagen de un objeto situado en el infinito no se forma en retina, lo que ocasiona visión borrosa. Desde el punto de vista clínico, existen 4 tipos de errores refractivos: hipermetropía, miopía, astigmatismo y presbicia. Dado que el presente estudio se ha basado en la corrección de la hipermetropía, me centraré en explicar esta condición. Como vemos en el esquema de arriba, en un ojo hemétrope la imagen se forma en el plano de la retina. En cambio, en un ojo hipermétrope los rayos de luz focalizan por detrás de la retina, lo que provoca un desenfoque en la imagen. Este desenfoque puede ser debido a una reducción en la longitud axial o en el poder dióptrico del ojo. La disminución en el poder dióptrico puede deberse a alteraciones en la curvatura o en los índices de refracción de la córnea o del cristalino. La hipermetropía se manifiesta con borrosidad e incomodidad, tanto en visión lejana como en visión próxima, y frecuentemente está ligada a síntomas de astenopía como son ojo rojo, lagrimeo y o dolor de cabeza. Para mejorar la visión, el ojo hipermétrope debe aumentar el poder dióptrico con la ayuda de lentes convexas o mediante la acomodación. Por ello, la agudeza visual del hipermétrope y su sintomatología va a depender de la amplitud de acomodación del sujeto. Hoy en día, los errores refractivos afectan a la mayoría de la población. Estudios de epidemiología de errores refractivos en Europa estiman que un 31,8% de la población presenta hipermetropía, con un aumento de esta con la edad. En España se obtienen valores similares, entre el 35,6% y el 43,6% de la población española es hipermétrope. Existen diferentes opciones para compensar los errores refractivos. Los métodos tradicionales consisten en la corrección mediante lentes oftálmicas o lentes de contacto durante el día. Por otro lado, existen métodos que permiten mantener la mejor visión sin necesidad de llevar corrección durante el día. Estas técnicas son la cirugía refractiva y la ortokeratología. La principal diferencia entre ambas es que la cirugía refractiva es una técnica invasiva e irreversible, mientras que la ortokeratología obtiene el mismo resultado de una forma no invasiva y reversible. La ortokeratología, también denominada orto-K, es un tratamiento de uso nocturno que emplea lentes de contacto rígidas especialmente diseñadas, con el objetivo de alterar la curvatura corneal para así corregir el error refractivo. El moldeo corneal es temporal, con lo cual el uso de las lentes debe ser continuado para mantener el efecto refractivo. Existen lentes de orto-K para corregir los defectos de miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. En la diapositiva podemos observar las características del tratamiento aplicado en defectos de hipermetropía y miopía. Si nos fijamos en los fluorogramas y las topografías corneales, podemos apreciar las diferencias en el mecanismo del tratamiento según el tipo de error refractivo a corregir. La ortokeratología está más extendida en la corrección de la miopía, donde se obtienen los resultados más fiables y precisos en graduaciones altas. En cuanto a la corrección de la hipermetropía, existe poca evidencia en el empleo de este método y los estudios actuales muestran que el tratamiento es efectivo hasta hipermetropías de 350. A continuación, me voy a centrar en explicar el diseño y mecanismo de las lentes de orto-K de hipermetropía. Para entender el moldeo corneal que ejercen las lentes, previamente debemos conocer cómo es el diseño de la cara posterior de la lente. Para ello, prestaremos atención a las imágenes del fluorograma que aparecen en la diapositiva. Esta prueba se obtiene instilando fluoresceína antes de insertar la lente de contacto. De este modo, la lágrima se tiñe y podemos observar su distribución entre lente y córnea, lo que nos permite distinguir las diferentes zonas de la lente. El vídeo muestra un fluorograma dinámico, donde valoramos el adecuado comportamiento de la lente en el ojo. El esquema de abajo a la derecha es un perfil corneal con el diseño de lente de orto-K que hemos empleado en nuestro estudio. Y la imagen superior muestra el fluorograma estático esperado en esta adaptación. Podemos diferenciar 5 bandas en el diseño de la lente. Una zona central o zona óptica, con el radio de curvatura más cerrado de la lente.
En esta zona se produce la mayor separación entre lente y córnea, por lo que en el fluorograma veremos un acúmulo central de fluoresceína. A continuación sigue la zona de llanura o meseta, con un radio más plano que la anterior. En esta zona la lente está más paralela a la córnea, por lo que se observa como un anillo paracentral oscuro. En la banda inversa el radio se vuelve a cerrar, lo que genera un anillo de fluoresceína. La zona de alineamiento es más plana que la curva inversa y aparece como el segundo anillo oscuro. Por último, en la curva periférica, que llamamos levantamiento de borde, el radio se aplana de nuevo para favorecer el intercambio lagrimal y se corresponde con el anillo verde más periférico. El objetivo del tratamiento es inducir un encurvamiento del ápex corneal que compense la hipermetropía. Ahora vamos a ver cómo se logra este moldeo. Como hemos comentado, el diseño de la cara posterior de la lente produce una distribución de la película lagrimal. Los dos tipos de fuerzas generadas por la película lagrimal son las encargadas del moldeo corneal. En las zonas donde hay un mayor acúmulo lagrimal, la presión generada es negativa, provocando una fuerza de succión, que es la responsable del encurvamiento central de la córnea que vemos en la imagen de la derecha. En cambio, en las zonas donde la lente está más cerca de la superficie ocular y la película lagrimal es más delgada, se ejerce una presión positiva, lo que produce una fuerza de compresión encargada del aplanamiento medio periférico. En estas dos imágenes podemos comparar los cambios corneales a nivel topográfico que se producen tras el tratamiento. Debido a este moldeo hipermetrópico, la excentricidad corneal varía hacia valores más positivos, es decir, la córnea se hace más prolata. Por último, en la superficie corneal anterior se producen las siguientes modificaciones a nivel anatómico. La imagen de la derecha muestra los cambios en el espesor corneal que induce el tratamiento. Estas variaciones en el grosor del epitelio se dan de forma más pronunciada tras 14 días de uso de las lentes y consisten en un engrosamiento en el ápex y un adelgazamiento en el área paracentral. Con esto concluimos el apartado de introducción y a continuación mi compañera María seguirá con hipótesis y objetivos y material y métodos. Bueno, pues el trabajo que hemos realizado se trata de un estudio clínico prospectivo y lo hemos realizado para comprobar si la lente Alexa-H es un tratamiento eficaz en los pacientes hipermétropes. Hemos encontrado menos de 10 estudios que hablan sobre la ortoqueratología en pacientes hipermétropes, que son los que veis en la pantalla, y con nuestro estudio lo que queremos comprobar es que estas lentes que ya se están comercializando pueden ser un tratamiento tan eficaz como la ortoqueratología en miopía, a la que avalan más de 300 estudios. La pregunta que nos hemos realizado para poder realizar este estudio ha sido si es seguro y eficaz el diseño de la lente Alexa-H para ortoqueratología en hipermetropía. Como objetivos nos hemos propuesto evaluar la eficacia de las lentes. Para ello hemos medido tanto la agudeza visual como la sensibilidad al contraste, analizar la calidad subjetiva del paciente mediante el test VAS, determinar las relaciones del receptor refractivo corregido y los distintos cambios en la córnea, en los radios, en la excentricidad y la variación del astigmatismo corneal. También hemos valorado la seguridad. Para ello hemos analizado los depósitos de la lente de contacto y las tinciones de la córnea de los pacientes, y como objetivo secundario nos hemos planteado evaluar la eficacia y seguridad de los líquidos utilizados. La muestra ha sido... Ahora hablaremos de los materiales. Hemos tenido una muestra de 14 ojos, 7 pacientes en total, y las edades de los pacientes estaban comprendidas entre los 12 y los 34 años y tenían una graduación media de 3,13 dioptrías. Los criterios de inclusión y exclusión se han aplicado sobre todos los pacientes. Han sido incluidos aquellos participantes con edades comprendidas entre los 10 y 40 años. Además tenían que ser hipermétropes con una refracción comprendida entre 0,56 dioptrías y un astigmatismo inferior a 1,50. Y han sido excluidos aquellos pacientes que presentasen una patología en el polo posterior, los que se hubieran sometido a alguna cirugía refractiva o los que tuvieran alguna patología en el polo anterior que contraindicase el tratamiento. Para poder realizar el estudio, lo primero que se ha hecho es entregar a los pacientes un cuestionario inicial donde se recogen todos los datos del paciente y además se presenta una breve anamnesis. También se ha entregado al paciente un consentimiento informado. Una vez firmado este consentimiento, el paciente se compromete a participar en el estudio y acudir a las revisiones. En cada ficha se utiliza una ficha en la que se especifican las distintas pruebas que haya que realizar al paciente
lentes de contacto definitivas se entregan junto con el test VAS, que es un cuestionario que nos ayuda a saber de forma subjetiva la visión que experimenta el paciente cuando se quita las lentes y el confort que ha tenido con ellas durante la noche. Para poder conocer estos resultados, el paciente señala en una escala del 1 al 10, en la que 1 es el peor y el 10 es su mejor, su grado de visión y confort. Y el test VAS pues sería este que veis ahí. Y en la última revisión el paciente rellena un cuestionario en el que valora si está satisfecho con el tratamiento. Los instrumentos que se han utilizado han sido la lente de contacto Alexa H, que fue proporcionada por el laboratorio Tiedra. Son lentes de contacto rígidas de material Paragon HDS con un DK de 100 y están indicadas para corregir hipermetropías entre 0,50 y más 6 dioptrías. Su potencia estándar es de menos 0,75. Estas lentes se eligen mediante una hoja de cálculo ESPEL, que es la que está a la derecha, en función de los valores de la refracción de los radios y del diámetro corneal, según las pautas del laboratorio. Y a continuación se adaptaría la lente de la caja de prueba, que es la que veis a la izquierda. Como el objetivo secundario de nuestro trabajo es comprobar la eficacia de los líquidos que hemos utilizado, vamos a explicar un poco pues, cuáles son estos. Hemos utilizado como limpiador el BioClean, como solución conservadora el bioconservador, que se utiliza para la desinfección y la aumentación de las lentes, y como lágrima artificial la carmelosa 0,05%. Y ahora os hablaré de las distintas pruebas que hemos realizado para realizar el estudio. La agudeza visual nos permite averiguar la capacidad que tiene el sistema visual para resolver los detalles. Se midió con el programa CoiVision, que es el que tenéis a la derecha, monocularmente, y se expresa en unidades logMAR, ya que los resultados siguen una progresión logarítmica y por ello es la que más se usa para realizar estudios clínicos. En este test, unos valores de agudeza visual cercanos a 0 indican mejores agudezas visuales que un valor de unidad. También hemos medido la sensibilidad al contraste, que es la capacidad que tiene el sujeto para detectar detalles, independientemente del tamaño del objeto. Para medirlo hemos utilizado el test Peli-Robson, que es el que tenéis a la derecha. Este también se ha medido a 3 metros y de forma monocular. Cuanto mayores son los resultados que el paciente tiene en el test, mejor será su sensibilidad al contraste. Luego hemos utilizado el topógrafo Oculus EasyGraph, y este se basa en el principio físico de las lesiones pupulares. Hemos realizado topografías en todas las visitas para saber cómo variaban los parámetros corneales a lo largo del tratamiento, tanto la extensividad como el astigmatismo como los ratios. Como queríamos valorar la seguridad y comprobar si los líquidos eran eficaces, lo que hemos hecho ha sido comprobar las tinciones corneales y los depósitos de la lente en cada visita. Las tinciones se han medido con la escala CCNRU, que se ha dado del 0 al 4, siendo 0 el grado menor y el 4 el mayor. Y también hemos observado la cantidad de depósitos que se forman en la lente, y también se han gradado del 0 al 4. Se han realizado varias visitas a lo largo del tratamiento. En la primera visita se entrega al paciente el cuestionario inicial y se le realizan diferentes pruebas como la medida de la agudeza visual, la sensibilidad al contraste, se toma la refracción del paciente y se evalúa su córnea para comprobar que no presenta tinciones. Además realizamos una topografía para obtener los distintos parámetros corneales. Si todo va bien, se elige la lente de contacto de la caja de prueba y el paciente duerme una noche con las lentes. Tras la primera noche se realizan las mismas pruebas que en la preadaptación y además de estas se valoran los depósitos de la lente de contacto. Si todo va bien, se entregan lentes de contacto definitivas, el paciente duerme una semana con ellas y tras esto también se realizan las mismas pruebas que en la visita anterior. Si todo va bien, entregamos al paciente el test VAS y el paciente duerme un mes con las lentes de contacto, y cuando en una revisión, además de realizarle las pruebas anteriores, le entregamos el cuestionario final para saber la satisfacción que ha tenido con las lentes de contacto. Y a continuación Laura os explicará la discusión, las conclusiones y los resultados de los experimentos. Buenos días, soy Laura y me voy a encargar de exponerle los resultados del estudio. En el análisis estadístico se han utilizado tablas, gráficos y parámetros como la media y la desviación típica para la representación de los datos. En todos los casos hemos hecho la prueba de Kolmogorov-Smirnov para determinar si los datos se ajustaban a una distribución normal. En la mayoría de casos se ajustaron y nos permitía utilizar la prueba de T-Student para el contraste de datos. Solo en 2 de los casos no se cumplió la normalidad y utilizamos el test de Wilcoxon. Se ha utilizado el contraste de hipótesis para comparar las medias de diferentes variables, así como para determinar la existencia de correlación entre algunas de ellas. Para ver si el efecto del tratamiento es estadísticamente significativo,
se ha realizado el contraste de hipótesis entre los valores obtenidos iniciales pre-ortocan a la primera noche de uso, a la semana y al mes de tratamiento. Se toma como H sub 0 hipótesis nula cuando no hay cambio significativo entre los valores contrastados y como H sub 1 hipótesis alternativa cuando los valores han aumentado o disminuido significativamente. Se acepta hipótesis alternativa cuando el p-valor es inferior a 0,05 con un 95% de confianza. Pasamos a los resultados. Para exponerlos, hemos decidido realizar una clasificación de las variables medidas según los objetivos del trabajo. Comenzaremos mostrando la variación de los parámetros corneales durante el tratamiento. En la gráfica superior vemos que la excentricidad aumenta tras un mes de tratamiento, es decir, que la córnea es más curva, que es lo que buscábamos con el diseño de la lente. En la gráfica inferior no se observa apenas variación del astigmatismo en ninguna de las visitas. Contrastando las medias, nos sale que en ningún caso la variación fue significativa. Que no varíe significativamente la excentricidad podría deberse a que no haya correlación entre la cantidad de error refractivo corregido y la excentricidad. Esto podría corroborarse con las conclusiones a las que han llegado otros autores. Que el astigmatismo no varíe es un buen indicativo de que la lente no se ha descentrado durante el tratamiento. Puesto que la lente trabaja de manera diferente en cada zona de la córnea, hemos analizado los radios en varios puntos, que van desde el centro hacia la periferia de la córnea, lo que nos ha llevado a tener muchos datos. Y como esta tabla es un poquito densa, volvemos a los gráficos. Cada línea representa cada visita, y cuando los valores están más arriba, significa que el radio es menor y por lo tanto la córnea es más curva. Arriba aparece un perfil corneal para orientarnos en la gráfica, ya que a 1,5 milímetros sería la zona más central de la córnea y conforme avanzamos hacia la derecha nos alejamos del centro. A resaltar que el cambio más brusco a nivel central fue la primera noche y que a pesar de todas las variaciones de los radios en los diferentes puntos, los cambios no fueron significativos. Pero tenemos que destacar que se produce el moldeo esperado tras un mes. Se observa el encurvamiento central a 1,5 milímetros del centro y un aplanamiento a 3,25 milímetros que pertenecería a la zona medioperiférica. Estos valores son similares a los que se obtienen en los estudios de ortoqueratología para hipermetropía, a excepción del estudio de Paunet, que la zona de aplanamiento corneal se encontraba a 2,5 milímetros del APES. Creemos que estas diferencias se deben a los distintos diseños de lentes empleados. La hipermetropía media inicial fue de más 3,12 y tras un mes de tratamiento disminuyó a más 1,62. Esta disminución fue estadísticamente significativa. Sin embargo, no se corrigió el error refractivo en su totalidad. En la gráfica de la derecha se muestra la refracción inicial y final de cada ojo. Por ejemplo, en el ojo número 3 se pasó de un más 5,50 a un más 1,50. La lente corrigió 4 dioptrías. Sin embargo, en el caso número 12 pasamos de más 2,25 a más 1,75, con lo que la lente solo corrigió media dioptría. En esta gráfica vemos que el tratamiento ha funcionado de manera indiferente tanto si partíamos de graduaciones altas como de bajas. Esto contradice al postulado de Jessen y a los estudios de Gifford, que afirman que el tratamiento es más efectivo y predictivo en graduaciones bajas. Nosotros, al igual que Paunet, creemos que la efectividad del tratamiento se debe más al diseño y la adaptación de las lentes que al error refractivo inicial. Antes de analizar otras variables, hemos querido ver si existía correlación entre el cambio refractivo, es decir, las dioptrías que se han corregido con la lente, y el moldeo corneal que se ha producido. En la primera gráfica, la línea ascendente significa que cuanto mayor es la excentricidad, mayor es el cambio refractivo producido. Y en la segunda gráfica, en la línea descendente significa que cuanto menor es el radio, es decir, más curvo, mayor es el cambio refractivo. Sin embargo, ninguna de estas correlaciones fue estadísticamente significativa. En cuanto a las variables de seguridad, tanto en las tinciones corneales como en los depósitos en la lente se obtuvieron valores muy bajos. En ambos casos hubo un aumento en la primera noche de uso que disminuyó significativamente al mes de tratamiento. Este resultado lo relacionamos con el buen funcionamiento de los líquidos empleados. Ahora vamos a pasar a analizar las variables de calidad visual objetiva. En la primera gráfica vemos que la agudeza visual Glogomar va hacia valores más positivos, es decir, que la agudeza visual del paciente disminuye respecto a la medida inicial. Remarcar que la medida inicial es con su gafa y que el resto de medidas es sin llevar ningún tipo de corrección. Y debemos tener en cuenta que hemos utilizado la agudeza visual en unidades Logmar
y que una agudeza obtenida tras un mes de 0,05 logMAR equivale a un 0,92 en unidades decimales, un valor muy cercano a la unidad. En la gráfica de la derecha vemos que los valores de la sensibilidad al contraste se mantuvieron prácticamente constantes y no hubo variación significativa a lo largo del tratamiento. Este leve pero significativo cambio en la agudeza visual podría ser debido al aumento de aberración esférica implícito en el tratamiento. Este aumento lo podíamos deducir de los mapas topográficos realizados en los pacientes. Esto se corrobora con las conclusiones a las que llegan otros autores, que evalúan aberraciones en estudios similares al nuestro. La sensibilidad al contraste, que es una medida más relevante para conocer la calidad visual objetiva, no se ha visto afectada durante el tratamiento. No podemos comparar con otros resultados, ya que no hay estudios similares que evalúen esta variable. Por último, exponemos los resultados del test VAS para cuantificar la calidad visual subjetiva del paciente. Tanto el confort como la visión subjetiva van hacia valores más positivos, más altos durante el tratamiento. Esto es lo ocurrido durante un mes. Si continuáramos con el tratamiento, seguramente la visión, tanto la visión como el confort, aumentarían aún más. Otra forma de conocer la calidad visual subjetiva de los pacientes fue mediante las respuestas del cuestionario final. El 57,14% no refirió mejora visual respecto a su antigua corrección. Sin embargo, el 71,43% sí continuaría con el tratamiento, escogería la ortoqueratología como método corrector. Creemos que esta satisfacción subjetiva de los pacientes se debe a que la ortoqueratología presenta otras ventajas frente a los métodos de corrección convencionales. El poder disfrutar de un 95% de agudeza visual sin llevar corrección, es decir, a ojo desnudo, compensa la leve disminución objetiva. Para concluir, se han producido los cambios topográficos hacia el moldeo corneal esperado, a pesar de no ser estadísticamente significativo. La hipermetropía disminuyó significativamente. El tratamiento fue seguro y se demostró la eficacia de los líquidos empleados durante el tratamiento. Hubo una leve disminución de la agudeza visual respecto a su corrección anterior, pero la sensibilidad al contraste no se vio afectada. Los pacientes refirieron una buena calidad visual subjetiva y la mayoría quedó satisfecho y lo escogería como un nuevo método de compensación, ya que obtienen una buena agudeza visual sin tener que llevar corrección. En base a nuestros resultados, acabamos con una reflexión. Los resultados subjetivos han sido muy satisfactorios. Los pacientes se beneficiaban del confort de no llevar corrección durante el día y escogerían este método como corrección. Pero la agudeza visual objetiva se vio levemente afectada y no se corrigió el error refractivo en su totalidad. Esto ocurre al igual en los pocos estudios de ortoqueratología en hipermetropía de hasta el momento y por ello creemos que es necesario aumentar el número de estudios clínicos con una mayor muestra y trabajar en mejorar el diseño para obtener mejores resultados. Muchas gracias al Centro COI por su formación, a nuestro tutor Antonio Verdejo por toda su ayuda, al Laboratorio Tidra por cedernos el material y confiar en nosotros, a los pacientes que sin ellos no hubiera sido posible este estudio y por supuesto a ustedes por su atención.